10 minutos para las 9 de la mañana. Nicolás Pellicia, en el PRI de Tabasco, ¿qué pasó? ¿Por qué se llegó a esta crisis tan profunda? Bueno, yo creo que el poder ejercer por mucho tiempo el poder, valga la expresión, el ser gobierno, tiene muchas aristas. Te permite pues demostrar eficiencia, te permite dar resultados, pero a la larga también, pues como dicen, el poder absoluto corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que un partido en el poder por mucho tiempo también pierde el rumbo, y yo creo que eso sucedió en Tabasco, aparte de que... ¿En qué momento se dio, Nicolás? Yo creo que, y lo he dicho, lo he platicado con muchos actores, y yo creo que es algo que es a mi juicio, porque me tocó crecer precisamente en ese ambiente político de confrontación. Yo inicié en Tabasco, pues regresando de la universidad en México, en la UNAM, donde estudié en la Facultad de Ciencias Políticas, y me toca regresar a Tabasco en el 93, previo a la campaña electoral de Roberto Madrazo, y pues bueno, me toca vivir precisamente ya todo ese clima de confrontación donde a veces, bueno, no a veces, se separaron familias, porque se iban a un proyecto a otro partido, porque a veces no podías ni saludar a tus amigos porque estaban en otro lado. Yo creo que esa desde ahí, donde empezó la confrontación de grupos, de la clase política, de quienes en su momento estaban en posiciones de gobierno, de conducción del PRI y del gobierno, pues nos ha llevado en 25 años a la crisis, porque han sido pleitos políticos, porque han sido de grupos, y el partido además se fue desmembrando. Pues no, digo, no se espante nadie decir que pues el PRD se fundó con priistas, que Morena pues obviamente también se funda con priistas y se nutre con priistas y con ex perredistas, que al final de cuentas el origen de la clase política aquí en Tabasco pues tiene un solo partido emanado. El propio Andrés Manuel fue presidente del PRI aquí en Tabasco, y cuando se rompió esa armonía, cuando se rompió precisamente los pactos, los acuerdos, que eso es parte de lo que hay que restituirle a la política, el de cumplir acuerdos, el de sentarse y tener credibilidad, porque ha perdido hasta la credibilidad interna o de caballeros, como decían antes, cuando se hacían pactos, cuando se negociaban las cosas y se podían cumplir, como cuando llegas y te comprometes en campaña de cumplir precisamente eso. Cuando todo eso se rompió, pues nos llevó paulatinamente una degradación de la política en Tabasco, y ahí en la confrontación y en los pleitos. ¿El que provoca esto, el que genera esta condición y clima es Roberto Madrazo? No, yo creo que se vino porque hablas de él, degradando, de no, su bueno, gobierno. de que y llegué él estaba precisamente en esa parte. No, pero ya veníamos, ya se había dado la salida del gobernador Neme. Yo creo que ya venía una degradación de la política. Sí, pero lograron el gobierno de grupo con Madrazo, y lo logran con Andrade, a pesar de que le anulan la elección, etcétera, y lo logran con Granier. Todavía después de todo esto, estuvieron 2 sexenios más. Yo creo que son gobiernos diferentes y con personas diferentes. Yo creo que al final de cuentas es la generación política que al final se pelearon entre ellos, y todo el mundo aquí los conoce. Al final fue una generación mucho mayor que la que yo represento, donde al final se pelearon entre todos, y lo digo abierto porque lo he platicado con todos, se pelearon entre todos, y eso llevó a que en lugar de que se viera por el bien común, por trabajar por los intereses de Tabasco, se pelearon por intereses de grupo, y yo creo que eso sucedió en el PRI, como ha sucedido también en el PRD. Pues hoy lo vemos en una crisis interna a nivel nacional importante, y como ha sucedido en otros partidos. Yo creo que, regresando al punto, ¿qué le pasó al PRI? Que gobernó por mucho tiempo y sin embargo se extravió, se perdió, y bueno, perdimos lo que ya perdimos en el 2012, que estamos en una crisis, regresando al inicio de esta entrevista, profunda, donde, retomando la palabra de mi delegado, tenemos un cascarón de partido aquí en Tabasco, esa crisis donde tenemos que entrar, de hacer ese diagnóstico que debe de estar muy claro hoy por la dirigencia, y convocar a toda la militancia, a todos los que estamos en el PRI, a poder pues sumar esfuerzos para hacer un trabajo de reconstrucción, de refundación, para poder decirle a la gente en Tabasco: aquí está el PRI. Y bueno, esto es
el proyecto que representamos. Tenemos que construir un proyecto. Nicolás, fíjate que en estos años a los que te refieres, de picada el PRI, que empezó a hacer las cosas mal, que todos se pelean, donde los grupos se han dado con todo, el jaloneo, gente que se va del partido, etcétera, es cuando mejor te ha ido. Justamente en ese periodo al que tú te refieres, fuiste diputado local, luego fuiste presidente municipal, luego fuiste diputado federal, has sido delegado federal, esto es, funcionario del gobierno federal. Te ha ido muy, muy bien en el PRI. Bueno, yo es parte y asumo de que siempre tengo retos y tengo un proyecto de vida. Desde muy chavo, como dicen, me gustó la política y al final de prepararme para poder tener oportunidades en ella, de irme a estudiar a una universidad, a la Universidad Nacional Autónoma, de poder encauzar mi vida hacia ese proyecto, de poder participar en la vida pública, en la administración pública, en la política, cada vez preparándome, obteniendo experiencia, cada encargo, cada responsabilidad con un reto. Yo creo que al final me he preparado desde el momento que tomé la decisión de participar en política. Pero esto es más allá de preparación, Nicolás. ¿Cómo le has hecho para sobrevivir ante tanto jaloneo? ¿Formas parte de algún grupo? A eso iba yo, Emanuel. Qué bueno que lo preguntas, porque al final yo no me considero ni tengo atrás ningún grupo específico políticamente impulsando mi carrera política, mi vida política. He trabajado con todos, reconozco además la oportunidad que me han dado de demostrar lo que uno puede hacer cuando te dicen, ahora así como dicen en el argot del béisbol, pómela, yo la bateo, en esa parte de cómo hacer las cosas comprometidamente, de una manera donde se puedan dar resultados a fondo. A veces se puede, a veces no, pero el compromiso de hacer las cosas como lo espera la gente, de dar resultados, lo he hecho siempre, en cada encargo que he tenido, en cada responsabilidad, en mis cargos políticos, donde he podido ganar elecciones en adversidades. No han sido fáciles las elecciones que me he afrontado, donde he tenido adversarios de reconocimiento, donde han hecho también su propuesta, y al final la gente me ha dado en su momento la oportunidad, y yo creo que eso es de regresar eso, de poder decir, aquí estoy, deme esa oportunidad de hacer de mejor manera. Como decía Einstein, no esperes los mismos resultados si haces las cosas de la misma manera que lo hacen todos. Entonces, cuando he alzado la mano, cuando he pedido la oportunidad, cuando he tocado las puertas en los diversos gobiernos, con los diversos gobernadores que he trabajado, que ya son varios, y me asumo en la parte de poder decir que no tengo ningún pleito en lo personal con nadie, no soy monedita de oro, porque al final de cuentas nadie lo es, pero al final yo no traigo pleitos personales con nadie. He tratado de ser conciliador toda mi vida, sin dejarme también, porque soy de los que no anda buscando pleito, pero cuando obviamente pues te lo buscan y hay que defenderse, se defiende uno, porque en política pues al final, como en la vida, hay que demostrar carácter, y cuando se tienen que tomar decisiones, se toman. No pertenezco a ningún grupo político, pero coincido con muchos de ellos, con quienes militan en otros, con quienes han estado en otros. He tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos y he construido muchos amigos. La política de por sí te deja enemigos gratuitos, y lo que he hecho toda mi vida política, mi carrera pública, ha sido hacer amigos, y lo seguiré haciendo, porque al final uno se va, pero cuando uno construye amistades, se quedan. 1 minuto para las 9 de la mañana. Dicen algunos actores del PRI que Gina tiene secuestrado el partido en Tabasco. Volvemos.